Vamos a hablar en esta charla en particular sobre la introducción a los diferentes tipos de violencia en niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un país maravilloso y encantador. Deberíamos ser súper famosos por cosas tan ricas como el café o por nuestra biodiversidad, nuestros animales, nuestros personajes ilustres y también toda la cantidad de cosas que tenemos que ofrecernos a nosotros mismos y al mundo. Desafortunadamente, como vemos en este cuadro del maestro Botero, también somos una raza que ha sido azotada por la violencia a través de muchos años y muchas generaciones. Y a pesar de eso no deberíamos entonces acostumbrarnos a la violencia. Uno de los propósitos de esta charla es que identifiquemos cuáles son los tipos de violencia, pero también que podamos saber cómo poder actuar y cómo poder prevenirla. Para definir la violencia quise buscar las diferentes definiciones, entre ellas el que encuentro en el diccionario en la Real Academia de Lengua Española, donde me detengo en la tercera, que dice que es una acción violenta o contra el natural modo de proceder. Es una cosa que hacemos de forma impulsiva, sin pensar y que generalmente causa daño a alguien más. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Acá tenemos 4 ejemplos de posible violencia y cuando uno habla de violencia está hablando de maltrato o también de abuso. Y el abuso infantil se divide típicamente, porque yo soy psiquiatra de niños y adolescentes, se divide típicamente en 4 tipos, que es el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional y psicológico y la negligencia. A menudo los niños sufren más de un tipo de maltrato al mismo tiempo y o durante un periodo de tiempo, y 2 de cada 5 niños o niñas abusados o abusadas son maltratados por más de una persona en diferentes momentos de su vida. Tristemente, la mayoría de las veces los perpetradores son miembros de la familia. Acá tenemos, pues, cortesía de mi estudiante de psicología, la doctora Paula Cero, 2 tipos de violencia. Diferentes autores consideran diferentes tipos de violencia. Sin embargo, existe cierto consenso que los 3 principales son pues, la violencia física, la emocional o psicológica, la sexual. La física entiéndase como la acción a través del uso de fuerza física contra el cuerpo de otra persona, que puede ser de cualquier tipo de forma, como golpes, lanzar objetos, sacudir, cortar, encerrar, etcétera, y que puede llevar a daños físicos, dolores o lesiones. Es muy importante cuando hablamos y abarcamos el tema de la salud mental, también pensar en la violencia física como la violencia de autoagresión, porque también es una forma de violencia, que es cuando personas por motivos de salud mental pueden causarse daño físicamente a sí mismos. Está también la violencia emocional o psicológica, que habla de que está orientada a controlar los pensamientos, comportamientos o decisiones de otra persona a través de humillarle, amenazarle, insultarle, manipularle, aislarle, etcétera, lo que pone pues en riesgo la salud mental de la víctima, disminuyendo su autoestima y lastimando sus emociones. En esto también cabe recordar que en niños y adolescentes vemos pues un incremento en el tipo de violencia emocional en el entorno cuando hablamos del matoneo o el término en inglés el bullying. La violencia sexual, que dice ahí en inglés no significa no, y así debería ser, que habla de relaciones o actos físicos o verbales no consentidos, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, y el agresor se aprovecha entonces de la indefensión de la víctima, de la desigualdad y las relaciones de poder que existen entre víctima y agresor. Hay otros tipos también de violencia que es importante recalcar. Dentro de esos también hablamos de la de género, que es cuando una persona es violenta con otros en el hogar por su sexo o preferencia sexual. Es común que los casos sean de mujeres a quienes los hombres se aprovechan en condiciones de indefensión y desigualdad, y en hombres puede ocurrir cuando salen de la normatividad de la masculinidad o cuando las mujeres salen de la normatividad de lo femenino, según lo que hemos aprendido. También está la violencia económica, cuando hay un desequilibrio económico en el hogar y quien tiene el poder sobre el ámbito económico ejerce poder y restricciones sobre la vida de otros en el mismo hogar. Y también hablamos importantemente de la violencia por negligencia, cuando se deja de proveer elementos funcionales para la vida a alguno de los miembros de la familia, como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, el cuidado, etcétera, todas las cosas básicas que necesita una persona para sobrevivir y vivir una vida sana y saludable. Entonces, en cuanto a violencia intrafamiliar en Colombia, en 2021, desafortunadamente no se ve muy bien. Acá tenemos una gráfica que nos habla de que hay una gran cantidad
de casos reportados, y valga la aclaración, esto quiere decir que lo que vemos acá es lo que sabemos porque se ha reportado, pero siempre cabe en este tema recalcar que la mayoría de los casos no se reportan y por lo tanto todo lo que veamos acá seguramente está aumentado en la vida real. Vemos una gran cantidad pues de violencia de pareja, vemos violencia entre otros familiares, vemos violencia contra niños, niñas y adolescentes que representa un 10.4% y es una parte bien importante, pero como les digo, seguramente la cifra sería mucho mayor si se reportara. Y también vemos violencia hacia adulto mayor. En 2021, de enero a septiembre, hubo 36.997 lesiones no fatales de causa externa por violencia intrafamiliar. Entonces son cifras bien importantes. Desde el punto de vista de las diferencias de género en las estadísticas para el periodo de enero a septiembre, pues podemos ver acá en la tabla cómo vemos violencia interpersonal, presuntos delitos sexuales, violencia intrafamiliar. Me detengo en la violencia contra niños, niñas y adolescentes, donde se vieron 1.798 casos en niños y 2.063 casos en mujeres, con un total de 3.861. El 77% de los casos totales con víctimas fueron mujeres, el 22% fueron hombres. Se vio mayor violencia hacia las niñas que hacia los niños, y hay una mayor diferencia en la violencia de pareja, donde 87% de los casos la violencia es hacia la mujer y solo 12% de los casos hacia el hombre. Una menor diferencia en la violencia de adulto mayor, donde casi es 50-50. También vemos acá contexto de violencia intrafamiliar en Colombia, comparativos del año 2020 y 2021, donde desafortunadamente vemos que pues, los casos aumentaron de forma importante del 2020 al 2021. En total, con un aumento del 1,31% entre niños, niños y adolescentes, hacia niños, niñas y adolescentes, y también hacia adulto mayor, pero aumentó la violencia de pareja en un 4,82%. Digamos así, estas cifras no parecieran demasiado significativas. Es súper importante recalcar que estamos hablando de un año en que ya la pandemia había sido instaurada, y sabemos por literatura tanto nacional como mundial que todos los casos de maltrato, violencia, abuso, pues desafortunadamente han aumentado y tenemos que ponerle mucha más atención actualmente, porque cuando uno piensa en la infancia quisiera una imagen idílica como esta sacada de internet de Google, donde uno ve niños disfrutando de una infancia feliz, pasándola rico, recreándose, idealmente estudiando, siendo bien alimentados y teniendo pues la posibilidad de crecer sanos y saludables. Desafortunadamente, cuando hablamos de violencia y maltrato, el panorama es un poco más esta imagen sombría, con una tierra árida y seca y un paisaje gris y oscuro. Los estudios de prevalencia sobre el abuso y la negligencia infantil, que incluyen encuestas a las víctimas cuando se les ha preguntado si han sido víctimas de violencia, indican que el número de personas que han sido maltratadas en la infancia es hasta 10 veces mayor que los informes reales. Entonces, recalco lo que ya les había dicho. Solamente los casos más severos son documentados y hospitalizados, y aunque algunos estudios previos a la pandemia muestran una disminución en esos casos, se estima que permanecen altos y posiblemente pues aumentados. El abuso físico infantil afecta a todos los niños y niñas de todas las edades, etnias y grupos socioeconómicos y estratos, aunque algunos factores influyen en los informes a entes legales, es decir, la estadística no necesariamente refleja la realidad. Los niños experimentan tasas de abuso físico ligeramente mayor que las niñas, pero pues vimos en nuestra estadística colombiana que a veces no es tan así, y los adolescentes tienen más probabilidades que otros niños de sufrir lesiones más severas por abuso físico. Los bebés, debido a su pequeño tamaño y vulnerabilidad, corren mayor riesgo de sufrir abusos físicos graves y fatales por su situación de indefensión. Esta es una tabla que he traducido, sacada de una guía de prácticas de la Academia Americana de Pediatría, que habla de los diferentes factores y características que ponen en riesgo de violencia a los menores. Entre esos vemos que en niños y niñas, que es el tema que me compete a mí, vemos que es más propenso un niño o niña a ser maltratado si tiene dificultades emocionales o comportamentales, y por eso es tan importante poder buscar una consulta a salud mental cuando las emociones o los comportamientos se salen de lo normativo. Me disculpo porque le falta la S a comportamentales. Cuando padecen de alguna enfermedad crónica y requieren de atención médica muy frecuente, cuando hay discapacidades físicas o discapacidades del desarrollo, y cuando hay parto no pretérito sino pretérmino, en niños o niñas no deseados también, y cuando hay un embarazo no planeado. Claramente hay unos factores que tienen que ver también con los padres,
cuando los padres y madres pueden sufrir de baja autoestima, tienen pobre control de impulsos, si son abusadores de alcohol o sustancias psicoactivas, si tienen una edad demasiado joven, si han sido maltratados en la infancia, que es un factor de riesgo importantísimo, porque los ciclos de violencia, como ya veremos, se repiten, si hay depresión o enfermedad mental no tratada, si hay pobre conocimiento del desarrollo normal de un niño o niña y si las expectativas del desarrollo no son realistas. Es decir, si los papás quieren que los niños de pronto hagan caso en un momento evolutivo en que los niños no pueden hacer caso porque no tienen la capacidad de entender qué es lo que tienen que hacer o qué quieren los padres de ellos, también si tienen una percepción negativa del comportamiento infantil normal. Los niños tienen edades en las que normalmente son inquietos y van a causar de pronto mucho ruido o molestia a los padres, pero si no han llegado a la edad en que pueden inhibir esos impulsos, no les podemos pedir que crezcan antes de tiempo. Desde el punto de vista del entorno, aislamiento social, pobreza, desempleo, bajo nivel educativo, que haya un padre o madre único o que haya un hombre no biológicamente relacionado viviendo en casa, así como que haya violencia familiar o de pareja, que hay que recordar que el hecho de que esto ocurra y de pronto no toque directamente a los niños, es decir, que no haya violencia física hacia ellos, también es un tipo de violencia emocional que causa gran impacto en salud mental. Y justamente vamos a hablar de eso, ¿cuál es el impacto del abuso infantil? Desafortunadamente, pues, es realmente sombrío. Puse muy de intento, pues, de primero la muerte, porque claramente están en un gran riesgo de sufrir lesiones que puedan llegar a causar la muerte, pueden llegar a tener problemas hacia futuro como discapacidades físicas y mentales si son objeto de abusos o maltratos violentos físicos y depende también del tipo de lesión y de cómo se produzca. Claramente vemos graves factores de estrés y problemas de salud física, una baja autoestima y escasa autonomía, problemas emocionales y el comportamiento, trastornos del sueño, trastornos por estrés postraumático y varios otros problemas de salud mental, incluyendo trastornos alimentarios, autolesiones, que es un tipo de violencia a sí mismo, abuso en el futuro de alcohol, drogas o sustancias psicoactivas, mayor riesgo de victimización adicional y las víctimas que se convierten también en posibles delincuentes o abusadores en el futuro, produciendo actos antisociales y criminales. Los niños muestran menos confianza en sí mismos cuando son abusados, la alegría de vivir, la esperanza en el futuro parece como desapareciera. Estas consecuencias pueden continuar hasta la edad adulta y reducir la calidad de vida de la persona. El comportamiento de riesgo también conduce a efectos nocivos físicos y psicológicos de gran alcance, que a veces resultan en una muerte prematura o incluso en un suicidio. También vale la pena recalcar que se han encontrado en estudios que enfermedades crónicas típicas de la adultez o la tercera edad pueden estar relacionadas con una tasa mayor de abuso o maltrato en la infancia. Entonces, cosas como tabaquismo, obesidad, uso de alcohol o de sustancias psicoactivas, incluso enfermedades de transmisión sexual, depresión y suicidio, se podrían prevenir si identificáramos a tiempo este tipo de maltrato. Las víctimas infantiles que informaron un gran número de experiencias adversas tenían más probabilidades de tener enfermedades cardíacas, cáncer, derrames cerebrales, diabetes, enfermedades hepáticas y en general mala salud en la edad adulta. Respecto a los ciclos de violencia que les mencionaba antes, la evidencia de investigación disponible tiene en cuenta los vínculos entre ser víctima de maltrato infantil y experimentar violencia en la vida posterior, ya sea como víctima o como perpetrador de violencia colectiva autodirigida o interpersonal. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes ciclos de violencia, de víctima a víctima de violencia en el hogar y la comunidad, de víctima a abusador infantil en el hogar, es decir, un niño maltratado que se convierte en el futuro en un padre abusivo, porque si eso es lo que uno conoce y aprende, probablemente es lo que va a replicar, de víctima a perpetrador de violencia contra una pareja íntima en el hogar. Si uno ve que, por ejemplo, el papá le pega a la mamá, de pronto cuando uno se casa, uno le pega a la esposa, porque también es lo que ha aprendido, o de víctima a agresor en la comunidad, a menudo como agresor antisocial, es decir, una persona que empieza a cometer crímenes porque no tiene, digamos, la capacidad de entender la empatía con los demás y la importancia. Voy a recalcar el segundo punto, donde cuando un niño recibe abuso en el hogar, probablemente va a ser un adulto que va a abusar en el hogar, entonces es responsabilidad de cada uno y de cada una. Si se vivió violencia en la infancia, si los padres fueron abusivos o incluso uno fue criado de una forma de pronto no tan adecuada, como vamos a ver en alguna de las charlas posteriores, porque hay nuevos parámetros de cómo criar, pues vale la pena tratar de romper ese ciclo y de no repetir los ciclos de violencia a los que estuvieron sometidos los padres, los abuelos, los bisabuelos y de ahí para abajo. Las experiencias adversas en la infancia, incluido el abuso físico, influyen en las adaptaciones biológicas asociadas con el funcionamiento del cerebro, la respuesta al estrés y el sistema inmunológico. Y estos cambios están asociados con deficiencias en salud física y conductual décadas más tarde.
Entonces es responsabilidad nuestra de los médicos, de los pediatras, de los radiólogos, de los psiquiatras, tener la oportunidad de identificar estos casos de forma temprana, pero también es responsabilidad de la comunidad. Uno como parte de la familia o de la comunidad puede identificar un caso en el que crea que el menor está en riesgo y ya hablaremos más adelante en formas de reportarlo y cuáles son los canales para poderlo hacer. La mayoría de la gente que ha tenido, por ejemplo, por maltrato, problemas de golpes en la cabeza, puede tener altas tasas de discapacidad neurológica, que pueden incluir problemas visuales o auditivos, o incluso problemas como síndromes convulsivos, parálisis cerebral y retrasos cognitivos y el desarrollo que pueden pues, impactar todo el futuro. Los niños maltratados pueden sufrir lesiones que los pueden llegar a desfigurar permanentemente, y las víctimas de abuso físico en la infancia corren el riesgo de desarrollar una variedad de problemas de conducta, incluidos trastornos de conducta, conductas físicamente agresivas, depresión, bajo rendimiento académico y disminución del funcionamiento cognitivo. Es importante recordar entonces, pues, que el abuso infantil es una realidad omnipresente, con un gran costo para la salud física y mental. Los médicos de todas las especialidades debemos considerarlo como un diagnóstico diferencial en cualquier ámbito de atención. Estar sensibilizado a que esto ocurre puede hacer que sea más fácil reconocerlo, y cuando se identifica un caso positivo puede equivaler a salvar no una, sino muchas vidas. Entonces, ahí vale la pena tener en cuenta esa responsabilidad que tenemos todos como sociedad de poder prevenir, interrumpir o que haya un final en ese tipo de ciclos de violencia y de abuso. Eso es lo que venía a contarles.